podría pegarse. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes de panel, día viernes 20 de octubre de este 2017. Estamos en un club de Toby, lo que a mí me parece que es una vergüenza para todos nosotros, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya volverán hasta nuestras panelistas. No es una decisión editorial, obviamente, simplemente que no coincidieron los horarios. Pero tenemos tres amigos que están compartiendo este panel con nosotros hoy día. Coincidentemente, los tres son candidatos a diputados. Partimos por don René Jofré, hombre del PPD. Mucho gusto, René, bienvenido. Ya habitual en nuestros programas, en la radio y en nuestra Política en Vivo. Distrito 11 es el tuyo. Sí. Di los distritos. Las comunas. Hagamos la franja. El distrito 11 es como Stalingrado al revés. ¿Cómo es eso? El distrito más fuerte de la derecha. Ah, ya, perfecto. Pero ahí están Las Condes, Vitacura, Barnechea. La Reina y Peñalolén. La Reina y... Ah, no. En Peñalolén tenemos un muro y dice no pasarán. Bienvenido, René. Mijail Bonito, de Evópoli. Candidato en el distrito 9. Eso incluye Maipú. Incluye 8 comunas. Incluye Recoleta, Independencia, Huechuraba, Quinta Normal, Conchalí, Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal. Esa es una pintura surrealista. ¿Quién dibujó? Son 8 comunas, es gigantesco, tiene alrededor de 900.000 personas. Es muy grande. Es muy grande. ¿Y elige cuánto? 8. Elige 7. Elige 7. Y en el 6. tuyo, René, 6. Y Ricardo Camargo, abogado, profesor de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, de Frente Autónomo, pero Frente Amplio finalmente. ¿Candidato por dónde, Ricardo? Por el 8. ¿Tú vas por Maipú? Por el 8. Bueno, agradecido estar en la casa acá. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho de Chile aquí y candidato efectivamente por el Distrito 8 por el Movimiento Autonomista y parte del Frente Amplio. El Distrito 8 es el más grande de todos los distritos. Así que vamos, de hecho se eligen 8 diputados. Vamos subiendo. Está 8 comunas, pero bien grandes todas, ¿no? Maipú, Pudahuel, Quilicura, Estación Central. Cerrillos, Colinas, Lampa y Tiltil, que a pesar de ser pequeñita tiene, ustedes saben, conflictos nacionales. Por supuesto. Así que, Ricardo, enorme. Y una pregunta para los tres en el tema más electoral. Estamos a un día menos de un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias y de CORE. Por si acaso CORE, son consejeros regionales, ahí también en el voto hay que votar por algunos. ¿Cómo se las han arreglado? Ustedes tres postulan por primera vez, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo se las han arreglado para darse a conocer en la amplitud de estos distritos, en la enorme extensión, y con las restricciones que la nueva ley produce en materia de publicidad, etcétera? ¿Cómo lo hace un candidato para poder hacerse presente ante los electores en esta perspectiva? Si quieres partir. Te cuento yo, Ricardo. Mira, nuestra campaña, en primer lugar, ha sido llevada a cabo por todos los militantes, tengo que decir, y adherentes del movimiento autonomista. Sin los adherentes y militantes del movimiento autonomista, esta campaña es imposible, ¿no? Nosotros tenemos bases, como dice el movimiento autonomista, en casi todas las comunas del distrito, y las que no hemos tenido se han ido construyendo el calor de la lucha electoral, lo que ha sido muy bueno, creo yo, precisamente porque hemos sumado gente. Y son militantes todos voluntarios, evidentemente, adherentes que han hecho una campaña, bueno, muy esforzada en la calle. Yo, como tú sabes, yo soy profesor de la Facultad de Derecho, por tanto hago campaña solamente en mis horarios libres, fuera de la jornada de trabajo, lo que ya pone una limitante extra, pero bueno, yo lo asumo como parte de un sentido también, que siempre lo decimos. Nosotros queremos recuperar la posibilidad de que gente común, gente de trabajo, no políticos profesionales, puedan efectivamente también hacer campaña y llegar a ser electos. Digamos, eso también tiene un sentido que creo el Frente Amplio y nosotros en particular hemos puesto sobre la mesa. Y nos ha dado resultados, creo yo. Fíjate que ocupamos evidentemente todos los fines de semana, de pe a pa, todas las horas libres, y hemos hecho una campaña muy eficiente en el sentido de que nos hemos conectado mucho con aquellas organizaciones vivas que están muy interesadas en conocer el mensaje de una nueva fuerza política, distinta a las tradicionales. Eso la gente tiene un clamor en la calle que lo expresa, que no quiere las mismas caras de siempre. En el distrito, no sé cómo serán los otros, hay diputados que van a presentarse por octava vez, y eso es muy fuerte para la gente. Pero en definitiva, para que lo asuman ustedes, estábamos conversando antes de iniciar el programa de las posibilidades de caudal de votación, ya hablamos del 34, 35%, y llegar a ese inmenso mundo que no vota, o que no ha votado históricamente, que sería la manera además de cómo
reincorporar ciudadanía a la política parece extremadamente difícil en estas condiciones además actuales. No sé cómo es tu experiencia, Mijail. Mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo... Mijail Bonito. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de mucha calle. ¿Ya? Nosotros... A ver, acá hay que tener algo en cuenta. Yo creo que las reformas a la ley electoral o la nueva... O la modificación que dio como resultado el tema de la normativa sobre propaganda y publicidad electoral limita mucho a los que llegamos nuevos, a los no incumbentes, y favorece mucho por un tema de conocimiento a los incumbentes. Básicamente porque para nosotros es muy difícil darnos a conocer en distritos que son extraordinariamente grandes, porque antes tenían 2, 3 comunas a lo sumo. Hoy día yo tengo un distrito de 8 comunas, tú tienes un distrito de 8 comunas que son gigantescos, digamos, con realidades sociales diversas dentro del distrito. Nosotros tenemos en Pedro Fontova, por ejemplo, una realidad social que es de una naturaleza, y tengo en Cerro Navia una realidad social absolutamente diferente. Entonces, lo que hicimos fue, lo primero era contactar a las bases del partido. Y las bases del partido estaban básicamente lideradas por los antiguos o ex candidatos a concejal y cosas así. Y un partido muy nuevo, más. Sí, un partido muy nuevo. Tiene... Un partido muy nuevo. Nosotros tenemos menos de 2 años de fundado. Entonces, con eso armamos grandes grupos de voluntarios que nos acompañan y nos acompañan todo el día. Todo el día. Yo soy abogado, ejerzo liberalmente la profesión, entonces cuando no estoy en tribunales o en alguna reunión, estoy en campaña. Esos son mis últimos meses, digamos, esa ha sido mi vida. No están los recursos suficientes para tener un gran avisaje en radios y cosas así, no están. Por lo tanto, hemos tenido que recurrir a muchos equipos, a mucha calle, conversando directamente con la gente. Pero yo creo que nosotros vamos a coincidir en algo, porque somos no incumbentes. Yo creo que entrar en política, o entrar en política contingente y postular al Congreso, que es o a la Cámara de Diputados, que es la institución menos valorada por los chilenos hoy, yo creo que tiene un doble desafío. Pero el desafío más importante es que nosotros tenemos que ser capaces de empezar a preocuparnos de que el mensaje que se lleva y las discusiones que se tienen entre políticos sean las que a la gente le interesa. Porque en los últimos tiempos yo creo que además de los casos de corrupción que hemos visto, etcétera, también hay una diferencia gigantesca entre lo que conversan los políticos, para los políticos y entre políticos, y en lo que busca la población o está preocupada la población. Y eso es lo que no está arriba de la mesa hoy día. Esa al menos es nuestra meta, y ese mensaje al menos ha llegado y está siendo compartido por mucha gente, por lo que yo creo que nos está yendo muy bien. Así que, pero ha sido muy, muy difícil y es muy complejo porque hay mucha diferencia entre el incumbente y el nuevo. René, tú no eres nuevo en la política. No. Es tu primera campaña como candidato, pero no eres nuevo en la política. Y se ha conversado en el último tiempo de que estamos viviendo una sociedad despolitizada. Que hay un poco lo que dices tú, Mijail, también de un mundo de lo político y un mundo que corre por otros lados, en fin. Y que hay sectores que le interesa que esté despolitizado. En tu campaña, en esta experiencia nueva para ti, en términos de hacer campaña para ti, que antes la has hecho otro, ¿eso se nota mucho en las calles, en las personas, en el interés de la gente por recibir lo que los candidatos quieren decirle? Respecto a campañas anteriores recientes, como la municipal del año anterior, yo encuentro que hay más indiferencia, pero menos rechazo activo. En la municipal anterior era gente que iba muy al choque. Había como que la frustración y el malestar con la política estaba más a flor de piel. En esta vuelta es más indiferencia, pero hay un conjunto de gente que quiere entrar a conversar y uno entra a dialogar y yo a la calle nunca le he tenido miedo. El PPD en ese distrito tiene representantes populares que han sido elegidos, por lo tanto también estoy trabajando con ellos para dar a conocer el tema, los temas nuestros, un uso intensivo de redes sociales, reuniones con organizaciones, en fin, o sea, yo no creo que, o sea, yo creo que hay una limitante que tiene que ver con la baja participación, que es una tendencia más acentuada en Chile, pero que sin embargo es una tendencia de la democracia liberal occidental en el mundo. Yo he citado, parece, en este programa otras veces el libro del politólogo Peter Mayer, que se llama Gobernando el Vacío, donde hace una serie de estadísticas y demuestra la baja que hay donde Chile es un caso paradigmático, porque la baja es más acentuada, pero esa baja es en la democracia que nosotros hemos mirado como ejemplo, Europa, Estados Unidos, qué sé yo,
hay una baja de la participación electoral, hay una baja de la valoración de la política, hay algo que dice el que yo comparto, mucho más espacios para ejercer la política que la sola política profesional. Y eso uno lo ve en los distritos y todo eso, y son ciclos de la política, esto no es nada nuevo. El otro día leí un libro de Alberto Edwards sobre los partidos políticos, un libro de 1912, hace más de un siglo, y si uno le tapaba la fecha y el autor, y leía lo que decía ahí, de la crisis de la política, que esto y lo otro, era exactamente igual ahora. La denuncia de la fronda y otras cosas de ese estilo, era exactamente igual, por lo tanto esos son ciclos también que va teniendo la política. Pero esta aspiración, Ricardo, esta aspiración de tener a un 35, 38% de votantes como una cosa que nos dejaría tranquilos, y bueno, fue la votación que se esperaba. Sí. ¿En qué medida va deslegitimando la institucionalidad finalmente y haciendo más precarias las posibilidades de hacer los cambios que se quieren hacer, o de sostener lo que se quiere sostener, etcétera? Déjame comentar dos puntos. Adelante, Ricardo Camargo, que dijeron tanto acá Mijail y René. Un poco para también estar en un debate pequeño de conversación. Yo entiendo que no lo dijo Mijail así, pero yo la verdad que valoro las leyes electorales actualmente vigentes. Yo creo que le han puesto una cierta equiparación a las candidaturas pequeñas, las candidaturas nuevas con relación a lo que veíamos en este país en los 90, en el 2000 mismo, no sé si te acuerdas, Mijail, que eran verdaderos circos de propaganda en las calles desde mucho antes, ¿no? Y ahí se notaba muy fuertemente el poder del dinero en las campañas. Entonces, esta ley electoral, con todas sus deficiencias que tiene, que yo creo que hay que mejorar, sobre todo para meter más plata en la institucionalidad política, en los partidos, en la actividad política propiamente tal, ¿no? Institucionalizada, creo que ha aportado, me parece a mí, en ese sentido. Respecto al tema de la participación electoral, ojo, porque en las últimas elecciones en Europa, en Francia, la participación electoral fue muy importante. Alrededor... Estás citando un caso, yo te estoy diciendo datos duros de una tendencia. Pero me refiero a un caso porque de una fuente súper concreta. Después voy a la tendencia. Claro. Es decir, no es lo mismo, no está ocurriendo en todos lados lo mismo, ¿no? En Francia tuvimos una participación de un 80% aproximadamente de la votación, ¿no? ¿Qué pasa en Chile? Que voy a la pregunta tuya. Yo sostengo, y lo he escrito por ahí en algunos artículos, de que en Chile, desde los... acordémonos la participación electoral en el plebiscito del 88 en Chile. Ese es nuestro punto de partida, ¿no? Que fue alrededor del 80%, incluso más. Con voto obligatorio. Voto obligatorio. Y ojo, hay que recordar una cosa, el plebiscito del 88 se inscribió casi la totalidad del padrón en un plazo muy corto. Y eso es una situación extraordinaria. Pero ya con el voto obligatorio, la participación venía cayendo fuertemente electoralmente. Y eso, por tanto, no se debe tanto solamente a que se hizo el voto voluntario, que a mi juicio fue un error, sino que al tipo, y para entrar en el debate, al tipo de democracia, que la teoría le llama de baja intensidad, que se instaló en Chile en los 90 y en parte del 2000, que fue una democracia que no apostó a la participación activa de la ciudadanía, sino que más bien a acuerdos populares, lo que se llamó la democracia de los consensos. Yo tengo un juicio muy crítico sobre eso, pero también eso impacta en la participación. Te doy un solo dato. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos grandes problemas socioambientales en el distrito. Son problemas en Tiltil, en Maipú. Y la ley medioambiental tiene una carencia en participación ciudadana, ¿no? Y ahí tenemos una oportunidad para poder efectivamente convocar a la ciudadanía a participar en temas que le interesan. Y ahí la mentada despolitización, yo te aseguro, si tú le das participación a la gente en ese tipo de proyectos, te aumenta considerablemente. Entonces, ojo, no es que exista una tendencia inabordable, digamos, respecto a la participación, sino que tiene que ver con los modelos de democracia que se han ido construyendo y también los temas que tú convocas a la gente a participar. Yo creo que en temas medioambientales, en temas políticos también, pero que tengan decisión o que afecten efectivamente la vida política y cotidiana de la gente va a participar. Yo estoy convencido de eso, digamos. Hay que crear mecanismos institucionales para aquello. Mijail Bonito. Dos cosas. Por el tema que decía Ricardo, yo estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo que efectivamente la reforma de la ley electoral en temas de propaganda y publicidad era absolutamente necesaria, digamos. O sea, acá efectivamente el circo y el gasto y la relación política de dinero había que regularla bien fuerte. Pero nos deja un riesgo, y el riesgo es la gran ventaja que tienen los incumbentes, la menor posibilidad que tienen las nuevas caras de la política de hacerse conocidas,
Y eso tiende a dos cosas. Uno, a favorecer a los incumbentes porque son mucho más conocidos por el tiempo que llevan. Y en segundo lugar, a que los partidos tiendan incluso a farandulizar un poco y buscar caras conocidas, aun cuando no tengan la vocación política o quizás ni siquiera la preparación. ¿Ya? Y eso también pone en riesgo un poco el concepto. Ese era mi punto. Sí, no era directamente contra la ley, sino que yo creo que es un error que de alguna manera tenemos que subsanar y me parece importante. Con respecto a lo que va a pasar, efectivamente, yo diría que el tema de Francia, que es cierto, en Francia y por ejemplo en Venezuela se vota muchísimo. Sí, claro. En el último no se votó poco porque hubo problemas ahí, pero por lo general se vota mucho. En Argentina pero también, porque siempre hay una suerte de tensión o conflicto importante entre fuerzas políticas, que eso convoca mucho más a la sociedad y polariza un poco, pero la sociedad participa muchísimo más. Acá no está pasando eso. Acá lo que hay es un distanciamiento de la clase política completa, en general, de la ciudadanía, y todavía yo creo que tenemos por fuerza todos que preocuparnos de temas más, de temas que a la ciudadanía les interese realmente y discutirlos con cierta altura de mira. Yo recuerdo el otro día la discusión entre Meo y Guillier sobre el tema de la casa de Karen Dodenbailer o no, y eso no podría importarle menos a una persona. O sea, eso me ha parecido una falta de respeto a los auditores, a los votantes, en el fondo. Entonces, ¿cómo vas a votar o quién te va a convocar a votar si la discusión parte por ahí? ¿Ya? O sea, ¿qué podría importarte menos? Entonces, yo creo que la responsabilidad también viene del lado de acá. O sea, la responsabilidad viene de que nosotros tenemos que tener un discurso que interese, tenemos que convocar y sobre todo tenemos que escuchar lo que la ciudadanía está solicitando. De uno u otro punto ideológico, da lo mismo, pero tenemos que tener ese punto sobre la discusión y cada uno dar su punto de vista, y etc. Y sobre el tema yo creo que vamos a subir un poquito más de lo que pasó en las elecciones municipales. Yo creo que las elecciones presidenciales siempre convocan un poco más y sobre todo tienden a polarizar un poco más. Pero hoy, a 30 días de la elección, si te digo la verdad, yo no veo ambiente político y no veo ambiente electoral y eso es preocupante. Pero creo que como hay una elección presidencial que va acompañada de lo demás, creo que sí, que va a subir un poco más de lo anterior, pero va a subir por eso, no porque la ciudadanía esté convocada a elegir a sus representantes, digamos. ¿René? Sí, mira, yo comparto, o sea, acá una golondrina no hace verano también. O sea, la idea de que aquí no existe una tendencia, de que haya una duda, una interrogante sobre la democracia liberal y su proyecto, no se sostiene. O sea, en Estados Unidos también la curva se detuvo y subió con la elección de Obama. Claro. Pero después volvió a la misma tendencia, va a pasar en Francia, te lo aseguro. Entonces no es que aquí haya un... O sea, si existiera eso en diciembre próximo, tendría que votar mucha gente, porque hay una nueva coalición política. Y esa coalición política tendría que arrastrar multitudes, porque además una coalición política que se ha arrogado la idea de que tiene la verdad, y por lo tanto tiene la verdad sobre la participación ciudadana, y tendría que votar mucha gente, y eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. No ocurrió ya en la municipal, donde el Frente Amplio tuvo candidato en muchos lugares, y tampoco va a ocurrir en la próxima elección. Yo creo que este es un problema general de la política. No es un problema de que esto tiene la culpa la nueva mayoría, tiene la culpa la derecha, o tiene la culpa... No, es un problema general de la política que tiene que ver con los límites de la democracia liberal, que en Chile debiera complementarse esa democracia liberal con mecanismos de democracia directa, como la revocatoria de mandato, como la iniciativa popular de ley y otras. Por esa vía yo creo que podemos ir recuperando, porque es un problema muy fuerte de credibilidad, que acentúa lo que es una tendencia mundial. ¿No ha habido, para ir cerrando esta parte del programa, una lógica, a propósito de lo que decías tú también, Mijaíl, de que los temas que le importan de verdad a las personas, pero no es también rol del dirigente político, es interesar a las personas en los temas que son de trascendencia para el país y que no necesariamente están en la vida cotidiana inmediata, digamos, porque los temas que le interesan a las personas, la lista del tiro, salud, delincuencia, educación. Por eso te decía que era convocar. O sea, la responsabilidad es convocar y escuchar. Pero ante lo que dice porque tú, René, de esta crisis de la democracia liberal, que es un tema tremendo, nueva constitución, etcétera.
no son temas que yo vea que se discuten o que se hablen. No es una cuestión de... Ricardo Camargo, sí, perdona. No es una cuestión de temas, ni siquiera de nuevas coaliciones, que es cierto, el Frente Amplio surge y no va a haber efectivamente mayor participación, por una razón. Porque, lo dijo Mijaíl, en realidad el límite de la democracia liberal, con la cual yo sí concuerdo, se expresa, se manifiesta y al mismo tiempo se supera, creo yo, en la medida que tú empoderes, constituyas sociedad civil empoderada que concursen democráticamente proyectos de sociedad antagónicos, al menos en algunas partes que ellos consideren. Te voy a poner un ejemplo. Lo peor que le puede pasar a una democracia es que sectores importantes de ella defiendan modelos, por ejemplo, de educación pública gratuita, ¿no? Gratuita y universal, y otros que defiendan un modelo distinto y esas diferencias se desdibujen en el juego democrático y no se concursen en las elecciones. Porque cuando se concursan en las elecciones de manera prístina, clara, precisa, con actores políticos y sociales detrás, te aseguro que la participación política electoral sube. Eso es lo que le falta a las democracias liberales, efectivamente, y en particular al tipo de democracia liberal que hemos tenido nosotros en Chile, que es una democracia, insisto, de baja intensidad, que ha apostado siempre a los consensos, poco a convocar articulaciones sociales, ¿no? Ciudadanas y sociales, que se pongan detrás legítimamente de proyectos antagónicos muchas veces. Y la democracia se trata de eso. Le hemos tenido temor. Durante los 90 le tuvimos radical temor a esas confrontaciones que son democráticas, son propiamente el juego democrático. René citaba autores. Yo cito a Chantal Mouffe, una belga que trabaja con estos temas de democracia radical que se llaman, ¿no? Que son precisamente, de alguna manera, la receta maestra, fundamental, para revitalizar la democracia, porque si no... El populismo bueno que le llaman. Sí, pero la clave. No, estamos hablando de democracia liberal. Estamos hablando de la clave. Chantal Mouffe. ¿Sabes cuál es la diferencia? Pero la diferencia es lo siguiente. Sí. Cuando tú construyes posiciones antagónicas, ¿por qué eres demócrata y demócrata liberal? Porque tú apuestas a que las instituciones liberales de la democracia, procesen esas diferencias. Al momento de procesarla, se van expandiendo, potenciando, mejorando. Es lo que tú señalas. Mecanismos de participación directa, pero también empoderamiento de la sociedad civil para que éstas puedan participar más activamente en la labor política, no solamente en lo electoral. De que los partidos pueden empoderar a la sociedad civil. No solamente los partidos. Pues, eso estás diciendo tú, hay que empoderar a la sociedad civil. Yo creo que lo que hay que dar es herramientas a la sociedad civil para que se empodere ella misma. No para que los otros lo empoderen. No tutelarla, claro. Si no es corporativismo, si no es otro tipo pero no es democrático. O sea, la tradición en Chile yo creo que decayó mucho la sociedad civil porque la tradición en Chile histórica fue que las organizaciones de la sociedad civil eran correas de transmisión de los partidos y el Estado, como fue la CUT hasta el 73 y otras organizaciones. En los 80 eso cambió radicalmente porque se desarmaron los partidos y todo eso, entonces hubo un movimiento de base muy fuerte. ¿Ah? Y ese tipo de movimiento de base se paró efectivamente a principios de los 90, se detuvo, hubo un freno. Entonces yo prefiero una sociedad civil que se empodere precisamente ella, antes de que hayan otros que le estén diciendo lo que tiene que hacer. Esa es una diferencia que yo creo que es bien sustancial. A la sociedad civil nunca se le dice lo que tiene que hacer. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando tranquilamente. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos discutiendo los temas de política en vivo en Radio Universidad de Chile. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, en directo por la radio, como todos los viernes, y desde mañana más o menos usted va a encontrar mañana en la tarde con seguridad va a encontrar este programa en nuestro streaming en www.radiouchile.cl. Estamos conversando con Ricardo Camargo, Mijaíl Bonito y René Joffre, los tres candidatos, sí. Ricardo del Frente Amplio, Mijaíl de Evópolis, René de la Nueva Mayoría, PPD. Fuerza de Mayoría. ¿Fuerza de Mayoría? Así se llama la lista. Bueno, la DC va por su cuenta, digamos. Sí. Oye, una pregunta nomás cortita, porque les quiero proponer el tema del fallo de la Corte Suprema, pensando que hay dos abogados, en fin, los temas jurídicos a René siempre le han interesado. ¿Segunda vuelta segura? ¿Ustedes qué creen? Yo pienso que sí. ¿Ricardo? Sí, yo pienso que sí. Los datos electorales están ahí, las encuestas y lo que uno percibe además con la gente. ¿Y acuerdos en la segunda vuelta? Los acuerdos son parte de la política. Si el tema es sobre qué se hace acuerdo y en qué dirección se hace el acuerdo, ¿no? Y el Frente Amplio, Beatriz Sánchez en particular, me parece a mí, se ha movido en esa dirección. Evidentemente, las disputas, como yo he dicho también, lo escribí ayer en una columna, en una entrevista,
hay que darla hasta el final. Y esta es una elección que termina la primera vuelta el 19 de noviembre. Es un error empezar hoy día, me parece a mí, a discutir, a construir acuerdos. Pero la puerta no está cerrada en ese sentido. Pero desde luego lo que pase el 19 de noviembre en adelante va a suponer, bueno, mirar cuál es el escenario, conversar y establecer, de perspectiva del Frente Amplio, a lo menos lo que nos interesa, propuestas programáticas que ojalá se direccionen en esa perspectiva, y ojalá Beatriz Sánchez, si que pasa segunda vuelta, va a tener que convocar a muchos sectores que la acompañen también para ganarle a Piñera. Mijail, primero segunda vuelta y el rol de Kast, que es el, no sé si llamarlo compañero de lista de Piñera. No, con el que tendría que conversar. No lo creo. Yo creo que José Antonio ha hecho su campaña sobre un nicho, ya es un nicho muy específico, le ha hablado de ese nicho y ha conformado ese nicho y lo ha nucleado en base a ¿Y no tironea un poco a Piñera a tener que tomar posiciones un poco más radicales, más de derecha? Yo creo que no, porque por algo José Antonio salió de la UDI, digamos. O sea, yo creo que la primera intención, asumo yo, que era dentro de su partido natural, del que fue incluso secretario general, que el partido asumiera también esa posición. El partido no la asumió y él tomó un carril por fuera. Se le quedó a la izquierda. Sí, claro, yo lo encuentro. No es que se haya tirado a la izquierda. Sino se le quedó la UDI a la izquierda. La UDI se quedó a la izquierda, claro. Entonces, no es fácil eso. yo creo que él asumió eso como tal y se dio cuenta perfectamente que yo creo que el compromiso de la derecha hoy día es otro, en términos generales. Y creo que se ha avanzado mucho en ideas que la derecha no pensaba hablar hace 10, 15 años, digamos, y que hoy se discuten a la interna de los partidos y a la interna de las direcciones de los conglomerados con mucha tranquilidad, digamos. Hay temas que antes no se convocaban y que hoy día están en primera línea. Y por eso yo creo que Piñera va a mantener su línea y te diría más. Yo creo que Piñera tenía una oportunidad de ganar en primera vuelta, pero efectivamente ese nicho lo recoge un poco José Antonio Kast, pero pienso que si hay diferencia mayor a los 15, 17 puntos sobre el segundo competidor, que me imagino que va a ser Alejandro Villiers, porque Beatriz Sánchez ha disminuido muchísimo en los últimos meses en la encuesta, creo que esa es irremontable, digamos. Esa diferencia me parece irremontable. Por lo tanto, yo creo que Piñera no tiene ninguna necesidad de derechizarse. Ese nicho, los votos no se traspasan, no se traspasijan. Y las encuestas que hay que ver siempre son las de los últimos 15 días, ¿ya? Porque hay gente que parte muy bien y termina muy bajo, y ha pasado en estas encuestas, en esta elección, digamos, o se acerca, cuando se va acercando a la elección va perdiendo más y más puntos, por errores mediáticos, por mil razones, digamos. Y yo creo que eso está pasando hoy día. Yo creo que él está en un nicho, conversándole a un nicho que no tiene mucho que ver efectivamente con nosotros, pero que lógicamente va a tener que tomar una posición o derechamente abstenerse, digamos. René Jofré, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que la idea de que Piñera pueda ganar en primera vuelta es una estrategia de marketing político del comando Piñera. No hay ninguna empiria para sostener eso. O sea, en ninguna de las encuestas serias que se conoce. Respecto a la segunda vuelta, yo creo que aquí hay que actuar sin ambigüedad. O sea, a mí no me gusta la derecha, no me gustaría un gobierno de derecha en Chile, de nuevo, digamos. Y por lo tanto, o sea, la empiria de nuevo, los datos dicen que Alejandro Guille va a pasar en segunda vuelta, pero si llegara a ocurrir que pasa Beatriz Sánchez, yo voy a votar por Beatriz Sánchez. Si pasa Carolina Goich, yo voy a votar por Carolina Goich. Si pasa Marco Enrique, yo voy a votar por Marco Enrique. O sea, a mí la derecha no me gusta y por lo tanto voy a votar por el candidato que enfrente a Piñera. ¿Y si pasa Artés? Si pasa Artés, yo creo que Artés no es de izquierda. Ese es el punto. ¿De qué es? O sea, alguien que defienda a Corea del Norte a esta altura de la vida, no me parece que sea un candidato de izquierda. El Partido Comunista, que es de la nueva mayoría, lo hizo hace un año. Bueno, hace un año, recién. Un dato respecto a la empiria, brevemente. Ricardo Camargo. Yo también creo en las encuestas, pero las encuestas serias. Y tú eres experto, René, en encuestas y en cuestiones electorales, y al menos mi referente es la encuesta CEP, que se conoció el 1 de septiembre, un mes y medio hacia atrás, no es tanto tiempo, que dio en votantes probables a Alejandro Guille y Beatriz Sánchez empatados. Hasta que yo no conozca otra encuesta con muestra probabilística, ¿no? Y de campo, presencial, la verdad
yo tengo muchas dudas metodológicas respecto a las otras dudas, que sería largo explicar acá y no quiero entrar en ese debate porque tampoco me interesa. No, yo fui muy preciso. Yo dije, las encuestas serias que yo conozco, de las encuestas serias que yo conozco, los datos me dicen que va a pasar a Alejandro Guillén. Pero si ocurriera otra cosa... Es probable. Si ocurriera otra cosa, yo no tengo ninguna duda. Yo esperaría la encuesta para ver la empiria. Y respecto a la segunda vuelta, mira... Nosotros hemos hecho el siguiente punto, que se comprende poco, pero dame un par de minutos para explicarlo. Nosotros nos parece importante, por ética y convicción democrática, que una fuerza política que nace en diferencia con la nueva mayoría, porque si no estaríamos en la nueva mayoría, en primera vuelta, ¿sí o no? Tiene que marcar siempre y explicar democráticamente ante su electorado, ante el público, ante la gente, por qué es diferente, por qué tiene contenidos programáticos diferentes. Y eso no puede renunciar hasta el final. Otra cosa distinta es que en función de ese marco y de esa orientación con la cual esa fuerza política no puede renunciar nunca, por algo surge, y no surge porque lo inventó alguien, sino surge porque hay un desgaste del sistema político y de las fuerzas políticas de centro-izquierda de los últimos años, que se muestra desde la movilización de los estudiantes del 2006 y de la movilización del No Más FP del 2016, bueno, esa es la responsabilidad política democrática que tiene esa fuerza y tiene que bregar hasta el final para marcar esa diferencia. Esto de que se viene a la derecha y el miedo a la derecha, bueno, es un vacío si no se llena de contenido programático. Perdóname, yo no he usado ese argumento. O sea, yo dije, en mi caso personal, como persona, si pasa lo que ocurre ante la segunda vuelta, ante esa disyuntiva, yo voy a hacer eso. No he hablado ni me he arrogado la democracia, ni que yo tengo la verdad sobre eso, ni nada. Yo digo lo que tiene que hacer una fuerza política nueva, que está el Frente Amplio hace la política una religión. Que le debe su esperanza, y lo vemos en la calle, a la gente común que está creyendo en ello. La gente, discúlpame, pero la gente que votó por fuerza de mayoría es gente común y corriente. O sea, la gente común no es de ustedes. Yo tengo ahí unas pequeñas diferencias, digamos. Mijael Bonito. En primer lugar, tenemos que esperar las elecciones para determinar si el mensaje que están transmitiendo ustedes absolutamente es efectivo, absolutamente. Porque no se han medido y las mediciones en las últimas municipales fueron bajas, bastante bajas. Y yo creo, no sé, hace mucho tiempo yo he visto encuestas serias, muy serias, con una metodología muy concreta, con un muestrario públicas muy bueno, pero con un muy buen muestrario, o sea, algo sé del tema también por estudio, digamos. Pero he visto encuestas muy malas a las cuales que te das cuenta, cuando la encuesta está mal hecha, tú te das cuenta básicamente cuando revisas la metodología o cuando no te la quieren dar. ¿Ya? Eso es lo primero. O no te la dan o cuando la revisas te saltan al tiro los grandes errores metodológicos. Digamos. Entonces, yo esperaría a ver si es cierto que el discurso del Frente Amplio tiene ese nivel de cabida dentro de la sociedad o ese nivel de representación social que ellos dicen tener. Básicamente porque el discurso del Frente Amplio yo creo que tiene muy pocas explicaciones sobre cómo van a realizar las cosas. Yo escuchaba el tema del crédito aval del Estado, de Beatriz Sánchez, la condonación, y yo lo que nunca he escuchado es un número. ¿Cuánto va a costar dicha condonación? Porque está el número. Tú y yo somos abogados. ¿Cuánto es? 4.9 billones de pesos es la deuda actual de los aproximadamente 800.000 estudiantes. ¿Billones gringos? De pesos. No, me refiero a 4.000 millones. 4.9 billones. 4 millones de millones. Eso sumaría 3.000 millones de dólares. Es difícil prefigurarlo, sí. Eso, la cuenta... Te estoy dando la cifra, después te doy cómo se propone. Yo lo estoy dando en dólares para que sea más factible al público. Me preguntaste por cifras, te la di precisa. La cifra en dólares sería casi 4.000 millones de dólares. ¿Ya? Esa cifra es real, pero casi 4.000 millones de dólares. La pregunta es, no tenemos la plata suficiente para poner 96 millones y tenemos que suspenderlo en la educación subvencionada, particular subvencionada, y estamos hablando que vamos a condonar una deuda a 800.000 personas de 4.000 millones de dólares. También la pregunta es 40 veces más. Deuda, ¿no? Sí. Además, hay una pregunta adicional, Mijael. ¿Qué es lo que se está gastando hoy día? Son las dos preguntas, diría yo. ¿Cómo llegó ahí y cómo se paga? Pero, de hecho, la deuda era UF más 6%, hoy día es UF más 2%, digamos, con un cambio importante. Obvio. Pero yo creo que
hay que ser, bueno, pero si hay también es priorizar y gobernar es ser responsable. Si hay un consenso nacional para terminar con el CAE, se termina con el CAE. Sí. ¿Y de dónde sacamos la plata? Pero si hay un acuerdo nacional para eso, se le restringe a otro, ¿A qué? A las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Pero es que hay un error en tu razonamiento, te lo explico brevemente, porque no es una deuda que tú tengas que pagar hoy día en lo inmediato, ¿no? Es un total, un pozo de deuda que está pactado con los bancos a nivel de estudiantes. Okay. Y esa cifra de pacto se mantiene. Hoy día quien tiene que pagar eso es el estudiante, teóricamente, pero en la práctica el Estado desembolsa 1/3 del presupuesto público en educación a pagar el CAE anualmente. 1/3. O sea, estamos hablando que ya hoy día el Estado está botando plata en el CAE y lo viene botando desde el 2006 en adelante. 1/3, ha ido aumentando. Primero eran 19, ahora vamos en 33, 34% del presupuesto anual en educación. Entonces el punto es cómo se paga cómo tú pones un tope a ese desembolso que va a un vacío. Entonces lo que ha dicho el Frente Amplio te lo quiero contestar. ¿Cuántas cosas vamos a hacer? Educación gratuita universitaria. 3.000 millones de dólares al año. Pero ese siempre es el discurso de usted. Piñera terminó con una termoeléctrica con un llamado telefónico. No se vengan a ser ustedes los expertos en las cosas ni en la tecnocracia. Yo estoy haciendo una pregunta. Bueno, tenemos 60.000 millones de dólares. Porque si no nos tenemos 60.000 millones de dólares de presupuesto nacional. ¿Ya? Más o menos, pero siempre por ahí se mantiene. Entonces, tenemos... Pero yo te dije que no se paga hoy día. Hay que pactar se va a negociar un pacto. Pero sumemos las promesas. Sumemos las promesas. Educación gratuita universal, universitaria. Ustedes no la quieren eso. ¿2.800, 3.000 millones? Por ahí debe estar, ¿no? ¿Cuánto es mensual? Pero no mejor que ustedes digan que no quieren educación gratuita, en vez de todo esto de eufemismo, tecnicismo y todo este tipo de cosas. No la quieren. Sí la queremos. Si Piñera ya ha dicho cosas muy ambiguas respecto a eso. Piñera lo que ha dicho es que lo que está se mantiene y se va a tratar de avanzar en la medida en que este país crezca y sea posible. Cuando era presidente Piñera y se le hizo la demanda de educación gratuita, Piñera reaccionó con el tema de las becas. La nueva mayoría, siendo concertación, gobernó durante 20 años. No, te estoy diciendo cuando se enfrentó la coyuntura, te estoy hablando de cuando se enfrentó la coyuntura de la educación gratuita. Los que bajaron el crédito pagador del Estado fue el gobierno Piñera. Presionado por el movimiento estudiantil. Presionado por el movimiento estudiantil. Tiene respecto al CAE, para cerrar y después voy a la educación gratuita, que también es un tema que me interesa. Yo estoy de acuerdo contigo de que gobernar es priorizar y hay que financiar los proyectos. Pero lo que ha dicho el Frente Amplio es simplemente hacerse cargo de una realidad, que ya hoy día se gasta ese 1/3 del presupuesto anual en educación. Entonces lo más racional es considerar todo el monto de la deuda, que es 4.9 billones de pesos, que entenderás que no es responsabilidad del Frente Amplio en ningún caso. Nosotros somos los que criticamos el concepto. Y queremos construir una solución técnica adecuada que implica renegociar esa deuda, que va a ser igual, no la podemos anular. Es una deuda, esto es inconstitucional, ¿no? Hay que renegociarlo con los bancos de tal manera de que no lo paguen los estudiantes, que es lo más injusto que podría ocurrir, que no lo siga pagando de la manera que lo paga hoy día el Estado, que es destinando 1/3 del presupuesto anual de lo que va a educación, sino que se pague de manera compensada, en que los bancos, bueno, si se hace una buena negociación, asuman que ahí también hay responsabilidad compartida en lo que ocurrió en ese mal llamado negocio del CAE. Esa es la propuesta del Frente Amplio, abrir una negociación porque la deuda va a tener el Estado igual, con las instituciones financieras. Ahora voy al tema de la gratuidad. Mira, el tema de la gratuidad para el Frente Amplio es central, no en un 60 ni en un 70, sino en un 100% por una cuestión conceptual. Tú tienes gratuidad para todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque es fundamental crear una columna vertebral al interior del Chile profundo que se llama Sistema de Educación Público, gratuito y de calidad. Eso mejora, tiene muchas externalidades, no es solamente educación. Eso impacta en el tipo de comunidad que tú tienes, porque las familias van a meter a sus hijos en el colegio del barrio. Eso impacta incluso a nivel de seguridad de donde uno vive. Bueno, ¿cómo se financia? Bueno, el Frente Amplio ha dicho que tiene una propuesta Mezclaste dos cosas ahí. ¿Qué cosas? Mezclaste el sistema. Por supuesto, el sistema supone gratuidad. Gratuidad de todo el sistema. Mezclaste el sistema, ¿ya? El sistema que es el de la educación escolar con el sistema universitario. En educación escolar tenemos un sistema gratuito. Lo que tenemos que hacer es trabajar en la calidad y no se ha hecho.
y no se ha podido hacer por muchas razones, incluidos los gremios también. Ojo. ¿Ya? Porque aquí hay... Pero voy al financiamiento, que es el tema que te preocupaba a ti. Hablando con temas de sociedad civil y todo eso, también hay que sentarse con los gremios y discutir cuál es la capacidad que tienen de no hay problema tratar de dar pasos adelante, hacer perfeccionamiento, hacer las evaluaciones, etcétera. Es necesario que todos no... Pero el sistema está. Tenemos que trabajar en la calidad del sistema. Pero ¿cómo trabajamos en la calidad del sistema base, bueno, que es el sistema escolar? Hay que mejorar el si partimos dándole la educación gratuita al sistema universitario, cuando ya el alumno que llega al sistema universitario, cuando sale de un colegio pobre o de un liceo público, no tiene la misma capacidad. Y tú eres profesor, yo lo fui, hace muchos años no hago clases, pero tú sabes perfectamente que cuando llega un alumno que viene con un nivel de preparación inferior, porque sale de un colegio de menor calidad, se nota en la universidad absolutamente, y después no solo se nota en la universidad, sino que se nota además cuando va a buscar empleo. Bueno, pero por eso el concepto de sistema, porque si tú desagregas esas unidades, tú no tienes el sistema público de educación, porque yo precisamente, ¿sabes los alumnos que llegan hoy día en primer año de Derecho? La mayor parte, yo diría el 80-90% de la universidad pública, nuestra universidad, son de colegios particulares. No cualquier colegio particular, sino los colegios particulares más pagados, los más caros de Santiago. Entonces, ahí tú tienes una distorsión que tienes que hacerte cargo, y por eso hablamos de sistema de educación público. No es desvestir algo, o no financiar algo, o dejar de financiar algo prioritario, sino concebir esto como un sistema. Eso supone financiar, es verdad. Y el Frente Amplio ha sido muy claro en esto. Si no hay fórmulas mágicas, la única manera de financiar esto es generando el principio de la justicia tributaria distributiva, ¿no? Nosotros, Beatriz Sánchez ha propuesto el impuesto de los superricos. Y solamente ese impuesto te permite acumular 4.000 millones de dólares anuales. Estamos hablando de esa magnitud, ¿no? La reforma tributaria anterior pensaba acumular 8.000. Bueno, con ese impuesto tú recaudas la mitad inmediatamente. Y el presupuesto que tiene, mañana se va a presentar en todo caso ese detalle, alcanza los 10.000 millones de dólares anuales con todas estas modificaciones presupuestarias, o tributarias, digamos, ¿no? Esa es la propuesta que ha hecho Beatriz Sánchez y que está técnicamente avalada. René. No, yo sobre este tema no, la verdad es que René Jofreado. Yo estudié, a propósito de lo que dice Ricardo, en la Facultad de Derecho hace 35 años y era más o menos lo mismo. Yo había egresado a una escuela industrial y llegué a la Facultad de Derecho, pero la mayoría de mis compañeros eran de los colegios particulares mejor pagados. O sea, no es que ese sea el factor que hoy día hace 35 años era exactamente igual. O sea, no era distinto. Que hoy día es peor. No, puede ser un poquito peor, pero mis compañeros, la mayoría eran de esa, ¿cómo se llama?, de la condición de estar en los colegios particulares mejores de Chile. ¿Eso te lleva a no defender el sistema público? No. Te estoy haciendo una precisión. No, es como que si ahora ocurriera esa realidad y en el Chile de antes no hubiera ocurrido. La verdad es que la desigualdad en Chile es un problema muy atávico y muy antiguo, no es solamente de ahora. Yo creo profundamente en la educación gratuita, o sea, creo que efectivamente tiene que haber una educación superior gratuita, y en el resto del sistema escolar hay que ir mejorando. Aquí hay una falacia contenida, que si hubiéramos partido por la educación básica en vez de por la educación superior habría sido otra cosa. Te aseguro que si hubiera pasado eso, la derecha estaría diciendo, bueno, ¿por qué no se arregla la universidad, que es lo más importante? Todo eso es una falacia, es una cosa que... Pero ahí están presumiendo. Es un juego... ¿Están presumiendo o especulando? No estoy presumiendo. Amigo mío, eso ya es que casi como decir... Si yo eres tan enemigo mío que yo hubiera dicho A, tú hubieras dicho B, y no tiene nada que ver. Yo creo que yo estoy por la educación gratuita. O sea, mira, por ejemplo, yo estoy por la educación gratuita. En materia nadie en su sano juicio estaría en contra de la educación gratuita. ¿Ya? A mí lo que me preocupa, ¿ya?, es que estemos tomando mal las prioridades con lo precaria que puede llegar a ser o es nuestra economía cada cierto tiempo. Entonces, si te preocupa la educación gratuita, hagamos entre las fuerzas políticas más importantes del país un acuerdo nacional que permita gratuidad en la educación. Pero queridos amigos, yo quiero ir a la franja final electoral, darle un minuto, por favor, a cada uno para que diga lo que quiera. Este es un aporte de la radio a sus campañas. Un minuto para cada uno. Ricardo Camargo.
Bueno, yo les quiero decir a los electores del distrito, Maipú, Cerrillo, Quilicura, Estación Central, Pudahuel, Colina, Lampa, Tiltil, que nosotros llegamos a construir una alternativa nueva y no vamos a renunciar a aquello. El Frente Amplio se debe a sus principios, a sus convicciones, pero sobre todo a sus apuestas programáticas. Nosotros queremos un Chile con una educación gratuita, universal para todos, como lo hemos dicho. Queremos terminar con la AFP, Beatriz Sánchez ha sido muy clara con ello. Queremos introducir justicia distributiva para mejorar la igualdad y la seguridad, ¿no?, de las poblaciones que viven en el Distrito 8. Yo quiero ser el candidato que represente a Beatriz Sánchez en el distrito porque requiere parlamentarios que aprueben sus leyes. En democracia se gobierna con el Parlamento, así que ustedes me conocen, confíen en mí, soy profesor de la Facultad de Derecho, no vengo a la política tradicional y queremos que nos hagan los mismos de siempre, como nos dicen los vecinos cada día en las calles. El minuto de Mijael Bonito. Un minuto. Un minuto. Me cuesta, ¿eh? Sí, un minuto. Mire, solamente decirles lo siguiente. Yo creo que los que hemos entrado nuevos en política, hemos entrado en política justamente porque la política hace mucho tiempo se convirtió en un capital de los políticos para desarrollo y goce de los políticos. Y hay muchas diferencias entre el discurso de un político y las preocupaciones de la ciudadanía. A mí lo que me interesa justamente es atacar los grandes temas de violencia, droga, tranquilidad en los barrios y, por supuesto, tener discusiones concretas y sensatas sobre cómo podemos financiar los temas de salud, educación, etc. Me parece que hay que ser responsable con estas cosas y me parece sobre todo que para retomar la política para los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de los temas principales. Don René Jofré, el último minuto. Bueno, yo voy de candidato en las comunas de Peñalolén, La Reina, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea. Y la idea es que en esas comunas, lo hemos dicho porque soy de izquierda y experto en materia de seguridad ciudadana, vamos a enfrentar la delincuencia sin complejo, la delincuencia común y la de cuello y corbata, porque es un delito tan grave el narcotráfico como que se colude al conjunto de las farmacias para meterle la mano al bolsillo a los electores. Trataremos de incorporar, porque soy psicólogo, las patologías de salud mental de la tercera edad al auge. Hay mucho abandono de los adultos mayores, especialmente en aquellos que tienen familias que tienen patología de salud mental, y velaremos sobre todo en esas comunas porque la construcción de mediana altura continúe siendo un patrimonio de algunos barrios y no la depredación inmobiliaria al que han sido sometidos otras comunas como por ejemplo Ñuñoa. Don Ricardo Camargo, Mijael Bonito, don René Jofré, muy agradecido de la gentileza de habernos acompañado hoy día. Les reitero, esta conversación va a estar a partir de mañana en la tarde, más o menos, en nuestro streaming en www.uchile.cl. Muchas gracias por la compañía, que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el martes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.